El sitio web o los servicios que creaste están públicos en producción y ya hay miles de usuarios haciendo uso de ellos. Infortunadamente, no todo es color de rosa y hay muchos usuarios reportando errores en escenarios que nunca probaste. Ahora te das cuenta que cometiste el peor error de todos, el más común entre los ingenieros junior de software. No tienes logs y no sabes en dónde está fallando tu código. ¿Quieres saber cómo atacar esta situación y cómo llegar al siguiente nivel de tu carrera? La clave para poder desarrollar software de manera exitosa y poder llegar a ser un ingeniero senior no solo yace en tu experiencia y tu conocimiento en el lenguaje y la tecnología. Necesitas conocimiento y práctica en dos elementos fundamentales que son muchas veces ignorados durante el proceso de formación profesional: el manejo de logs o registros y el manejo correcto de excepciones. Y también estar suscrito a este canal. Estos dos pilares afectan directamente la calidad del software desarrollado y está comprobado solo en Estados Unidos que los errores de software pueden generar sobre costos superiores a los 59 billones de dólares anuales. Un manejo excelente de logs y excepciones ayudan a atacar los bugs del software de las siguientes dos maneras: de manera proactiva, cuando te ayudan a detectar problemas durante la etapa de pruebas, y de manera reactiva, por lo fácil que se hace la tarea de depurar errores en producción. Hablemos entonces del primer pilar, logging, y definamos qué es logging y por qué lo necesitamos. Este es un elemento esencial en todo programa o software desarrollado que se realiza sobre herramientas disponibles en absolutamente todos los lenguajes de programación, y su objetivo es almacenar en archivos de texto el registro de eventos relevantes durante la ejecución del software o herramienta. Estos registros enriquecen tu software con atributos no funcionales, como lo son la transparencia transaccional, la trazabilidad, la mantenibilidad y la confiabilidad de tu aplicación. Con el uso correcto de logging, las frases del equipo de desarrollo "no sé por qué está fallando", "estaba funcionando y ahora no sé qué sucede" y "pasé el día entero buscando el problema" van a desaparecer, pues estas son reflejo de la baja calidad de las actividades de logging. Y con unos pocos tips o sugerencias podemos fácilmente mejorar este proceso de manera dramática. En términos de calidad, cuando haces el desarrollo de una aplicación, los tests unitarios te ayudan a controlar errores en escenarios controlados. Los tests o pruebas funcionales te ayudarán a probar en muestras cercanas a las condiciones del mundo real. Y el monitoreo de aplicaciones a través de un control correcto de logs y registros te darán el conocimiento de cómo atacar aquellos escenarios no prevenibles que pasan durante la ejecución del software. Y entonces, ¿cómo debo hacer logging o mantener ese registro de eventos de manera correcta? Los logs son esenciales para una serie de tareas de desarrollo: la depuración, la detección de errores, el manejo de excepciones o simplemente la notificación de eventos exitosos. Es un requisito para los desarrolladores entender cuándo y qué loguear, y hay una serie de estándares y reglas para realizar esta tarea de manera ordenada. La prioridad y severidad de los logs debe estar establecida y los registros deben funcionar dentro del contexto de nuestra aplicación. Veamos un ejemplo. Has creado un microservicio para crear cuentas de usuario y está encargado de almacenar sus datos personales. Cada vez que el usuario realiza el registro o un cambio, se debe enviar un correo electrónico para su confirmación. Opcionalmente, se envía un mensaje de notificación vía SMS notificando al usuario sobre los cambios realizados. Esta notificación es opcional y solo sucederá si el número telefónico del usuario fue guardado. Ahora, basados en este escenario, identifiquemos qué es lo que debe ser logueado o registrado. Se debe escribir un log cuando se hace el almacenamiento exitoso de un nuevo usuario. Este es relevante durante el proceso de depuración o pruebas, pero como es un comportamiento esperado, no aporta mayor información cuando la aplicación se despliegue a producción. También se deben escribir logs o registros en el momento en el que se realiza un llamado a un servicio remoto esencial, como lo es el caso del servidor de envío de correos, y cualquier excepción HTTP que suceda debe llamar la atención del equipo de desarrollo de forma inmediata. Ahora, cuando se realiza la llamada a un servicio remoto no esencial, pero que puede afectar levemente la experiencia del usuario, tal como lo es el envío de SMS, se deben escribir logs alertando al equipo, pero no requiriendo su acción inmediata. Todo error de comunicación o errores no especificados en relación a las bases de datos son eventos de altísima prioridad y deben ser logueados y extremadamente detallados para alertar y ayudar al equipo. Y finalmente, los errores comunes de bases de datos como llaves duplicadas o datos inválidos son de prioridad variable y el equipo debe definir una estrategia de cómo deben ser logueados. Como podemos ver, existen múltiples entradas de logs para múltiples prioridades, cada una reportando un evento o tipo de evento diferente. Debemos definir entonces la severidad y los procesos internos de manejo de logs, y podemos apoyarnos en el estándar de manejo de eventos de notificación RFC 5424. Sin entrar mucho en detalle, este estándar define las características
características principales de un sistema de logging o manejo de registros y define un formato universal para las entradas del log que pueda ser interpretado por cualquier proveedor de software o infraestructura. En este documento se definen los siguientes niveles de prioridad o severidad de los logs. Nivel 0 o emergency, que se debe escribir cuando el sistema es inestable. Nivel 1 o alert, que identifica una acción que debe ser tomada de forma inmediata. Nivel 2 o critical, que identifica que el sistema está en condiciones críticas. Nivel 3 o error, un log o registro que identifica un error en la ejecución del software. Nivel 4 o warning, que identifica eventos significativos de mediana prioridad. Nivel 5 o notice, que identifica eventos de baja prioridad. Nivel 6 o informational, que son solo logs de información. Nivel 7 o debug, que son logs para las tareas de desarrollo y depuración. Contextualicemos entonces nuestro ejemplo anterior con esta severidad de los logs. En el momento en el que finaliza una transacción exitosa de almacenamiento o modificación de un usuario, se almacena un log informational o de debug. Cuando sucede un error HTTP o en relación con la comunicación al servicio de mensajes SMS, se almacena un log o registro de severidad warning. Cuando existe un error HTTP o un error con el servicio de envío de correos electrónicos, se almacena un log con la severidad error. Cuando suceden errores no especificados con las bases de datos, se deben crear entradas de log de tipo critical, alert o emergency. Y cuando se realiza cualquier cálculo en las operaciones o simplemente entradas de los desarrolladores para identificar la traza del código, se escriben logs de debug. La severidad de los mensajes y los prints que realice tu software debe ser bien pensada y establecida. Y en el pasado deben quedar esos días en los que solo se hace uso de la herramienta print, systemprint.ln o console.log. Pues al estandarizar la manera en que utilizamos los registros de eventos, nos aseguramos que todos los ingenieros involucrados en el equipo de desarrollo reciban transparencia en los procesos de depuración y corrección de errores. Y podemos asegurarnos que el almacenamiento de logs o registros en disco duro durante el proceso de ejecución de la aplicación en producción no va a reventar los límites del sistema, pues fácilmente se pueden configurar los sistemas de logueo para que almacenen o no los logs de cierta severidad, permitiendo a los ingenieros de infraestructura enfocar sus recursos solo en los logs más críticos de la operación. Entonces, estos logs no solamente son impresiones en pantalla, también se almacenan en archivos o registros históricos que se llevan en el sistema, y tras su almacenamiento tienes la posibilidad de realizar las siguientes tareas con ellos. Podrás usar software o aplicaciones libres que unifican los logs de todos tus sistemas o microservicios en tiempo real y te permitirán a ti y a tu equipo realizar la exploración fácil de miles de eventos bajo una misma interfaz. Estas herramientas de almacenamiento de logs han evolucionado al punto en el que hoy en día recomiendan soluciones a errores basados en métodos de inteligencia artificial y análisis, y son esenciales para la operación de un sitio o aplicativo en producción. Las más famosas de estas herramientas son Kibana, Loggly, Elastic, CloudWatch, Loki, entre muchas otras. Ahora hablemos del segundo pilar en la construcción de software de calidad: el manejo correcto de excepciones. Recordemos que una excepción es un error no controlado durante el tiempo de ejecución de la aplicación, y existe un universo de escenarios en donde un tipo de excepción dado debe ser capturado, manejado o no, dependiendo siempre de los requerimientos y las reglas del negocio. El proceso de especificación y manejo y captura de excepciones debe ser algo bien pensado y debe ser parte de las tareas del diseño del software, permitiendo que el equipo considere los constraints o restricciones en cada una de las operaciones a implementar. Resumamos rápidamente qué principios hay que tener en cuenta en el momento de manejar excepciones. Primero, evita capturar excepciones generales a menos que sea estrictamente necesario. Esto ocultará errores y hará el proceso de depuración de software aún más difícil. Segundo, evita atrapar todas las excepciones individuales con múltiples bloques catch. Por ejemplo, si el cuerpo de un request a un microservicio no es válido, esa excepción puede ser capturada. En cambio, si existe una excepción de autenticación, esta excepción no debe ser capturada para poder generar logs o registros de error y alertar al equipo inmediatamente en caso de que hayan problemas de seguridad. Y tercer y último principio, deja que las excepciones fluyan en la aplicación. Si atrapas todas las excepciones, pones en riesgo la lógica del negocio, y existen operaciones y errores que, si fallan, no deben ser capturados. Hablemos ahora de cómo manejar correctamente las excepciones, más específicamente cómo manejar la propagación de excepciones. Comúnmente, durante mis años de liderazgo en equipos de desarrollo, he visto cómo los ingenieros capturan las excepciones y retornan una respuesta false o nula. Este es un error inmenso, pues estas rutinas de captura silencian las excepciones y el retornar valores falsos o nulos detienen la propagación correcta de errores.
errores. ¿Y por qué es importante propagar errores? Si algo falla en el sistema, es esencial que los desarrolladores sean notificados correctamente y a tiempo, y de este modo podrán tomar acciones inmediatas. Además, el evitar la propagación de la excepción puede silenciar o desaparecer completamente la traza del error, haciendo que el trabajo de depuración sea mucho más complicado. La mejor manera de trabajar y propagar excepciones correctamente es permitiendo su ejecución y su flujo en el sistema, o en el caso de necesitar mayor especificidad en los errores, se pueden crear excepciones personalizadas que heredan de la traza de la excepción inicial. Muchos lenguajes de programación permiten esta herencia de excepciones. En particular, en Python se hace a través de las estrategias de propagación de excepciones especificadas en el documento PEP 3134. En el ejemplo en pantalla podemos ver cómo se utiliza dicha propagación de una manera práctica. Basta con hacer un raise de la excepción personalizada en el bloque catch y especificar la cláusula from exception. Adicionalmente, podemos extender estas excepciones personalizadas para añadir un atributo de severidad. Y finalmente, podremos crear un handler o manejador de excepciones a nivel de aplicación que usen este atributo y automáticamente asignen este valor a los logs o registros de eventos creados por dicha excepción. Esta es una de las mejores prácticas para mejorar los atributos de calidad de tu código. Finalmente, la manera correcta de trabajar con excepciones puede ser resumida en la siguiente frase: falla fuerte, falla rápido y falla seguido, o en inglés, fail hard, fail fast, fail often. Esta idea o frase es usualmente aplicada por emprendedores en busca de productos innovadores, pero también puede ser fácilmente homologada como la estrategia ideal en el manejo de excepciones y errores de software. A menos que sea absolutamente necesario, no se deben silenciar excepciones y retornar valores nulos. Es importante dejar fluir las excepciones y arrojar errores y escribir eventos significativos en los logs. Solo así, los desarrolladores van a notar y poder atacar los errores presentes durante las etapas del Quality Assessment y el despliegue a producción, simplificando enormemente las tareas de depuración. Como podemos ver, estos dos pilares son esenciales en la creación de software estable y de calidad, y ayudarán a hacer mucho más fácil tu vida y la de muchos ingenieros. El manejo de excepciones y de logs son dos tareas complementarias, y la experiencia y expertise en su uso o implementación son atributos esenciales en los ingenieros de desarrollo senior. Personalmente, yo encuentro estas dos características como elementos críticos al momento de realizar la evaluación del código o code review, y para mí son la diferencia entre un buen y un excelente desarrollador. ¿Ya conocías estos dos pilares de programación y los has utilizado de manera correcta en tu día a día? Déjame saber en los comentarios tu experiencia y cuéntame qué tanto te han ayudado en los procesos de depuración de código. Si quieres aprender o saber más sobre la arquitectura de software basada en microservicios y cómo puedes crear un software de baja cohesión y modular, mira este video. Como siempre, si te gustó este video, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.